al Señor de una manera especial con una reflexión sobre la salud del alma. Voy a comenzar con el espíritu de la palabra de Dios, leyéndoles de la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, desde el versículo 14. Dice: la iglesia, casa de Dios. Te escribo esto con la esperanza de ir pronto a estar contigo, pero si tardo, para que así sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Unánimemente confesamos que es grande el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, mostrado a los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo y ascendido en la gloria. El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, por prestar atención a espíritus seductores y enseñanzas diabólicas, engañados por la hipocresía de los embusteros que tienen cauterizada su propia conciencia. Prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que los tomen con agradecimiento los fieles y quienes han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y no hay que rechazar nada si se toma con agradecimiento, pues queda santificado por la palabra de Dios y la oración. Si les expones esto a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de fe y buena doctrina que has seguido con fidelidad, y rechaza las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Tú ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal sirve de poco. En cambio, la piedad es útil para todo, pues contiene promesas para la vida presente y para la futura. Podéis estar seguros y aceptar plenamente esta verdad. Nos fatigamos y luchamos porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es Salvador de todos los hombres, principalmente de los fieles. Esto es lo que debes disponer y enseñar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando nosotros oramos, muchas veces exclamamos misericordia de Dios y pedimos, suplicamos que cuide de nuestra salud física, mental, espiritual. Es muy fácil determinar la salud física porque pues se manifiesta orgánicamente. Uno sabe que la salud física falla y en la mayoría de los casos la ciencia puede detectar dónde falló. La salud mental hasta cierta distancia, pues dentro de la ciencia también se puede controlar, se puede descubrir los orígenes de una enfermedad mental. Esa está mucho menos avanzada que la ciencia de la salud física, porque estos son dones que Dios da a la humanidad y son territorios que se conquistan, y esas gracias que llegan a nosotros son recibidas por las gracias que vienen a través de generaciones. Pero en los últimos años, una de las desgracias más grandes que tiene la humanidad es el aborto. El aborto nos ha robado a nosotros los avances más importantes de la medicina, porque precisamente muchas de las bendiciones que debíamos tener hoy no las tenemos porque aquellos que traían esas bendiciones fueron abortados. Y esta es una tragedia que vive la humanidad. Nos hemos atrasado muchísimo en esas gracias que ya de por sí fueron conquistadas por antepasados y destruidas por la generación presente. Pero hay una salud que muy poco se conoce, en qué consiste y cómo se podría detectar una enfermedad espiritual, que es la salud del alma. No es muy común conocer un médico del alma, porque ¿quién puede leer el alma?
¿Y quién puede saber qué es lo que le duele a esa alma y dónde está afectada? ¿Y qué le pasa? ¿Qué enfermedad tiene? Las enfermedades espirituales solo se pueden leer desde la santidad. Y eso no solamente porque el santo la pueda leer, pero también porque Dios permita que esa alma se lea. Porque el alma es la que trasciende a la eternidad. Y por lo tanto es verdaderamente el cuerpo por el cual se vive, porque es el que se mantiene, el que trasciende, el que permanecerá. Y es el que tiene absolutamente toda la batalla diaria del demonio. El demonio quiere destruir es el alma. De poco se gana con destruir el cuerpo cuando el alma es fiel. Por eso la palabra dice, no le teman a los que puedan quitarles la vida del cuerpo. Témales a los que le puedan quitar la vida del alma. Ustedes saben que todo organismo está protegido, porque Dios lo ha creado así. Cuando nosotros miramos bien lo que es la Tierra, este planeta, nos damos cuenta que la Iglesia, por ejemplo, al exorcizar el agua, trata al agua como criatura. ¿Sí? En la oración de exorcismo al agua se dice criatura del agua. Para poder santificar el agua y bendecirla, que se convierta en un sacramental, se trata como criatura. La sal es una criatura y la Iglesia exorciza la sal y la trata como criatura. Entonces, si la tierra está compuesta de criaturas dentro del reino mineral, del reino animal y todos los reinos naturales, eso quiere decir que la tierra entera es un organismo compuesto por criaturas y en sí es un solo cuerpo y está protegido, por ejemplo, en otros niveles por la capa ozono que protege la misma tierra de los rayos del sol para que tenga una dosis que pueda asimilar y que se convierta en alimento. Pues el alma está dentro de la misma creación. El alma es la que anima el cuerpo físico, la vida. Los animales tienen alma, las plantas tienen alma, todas las criaturas tienen alma porque para que una criatura se mueva con vida tiene que tener alma. Pero esas almas de los animales y de los otros reinos son almas que no tienen espíritu porque no son racionales y por lo tanto no pueden actuar hacia el espíritu y el espíritu no puede actuar en ellas. Ustedes se dan cuenta de un ejemplo clásico en el Evangelio que es Jesús exorciza a un hombre endemoniado que corría desnudo por los cementerios y los espíritus que estaban en él, que era una legión inmensa, le pidieron a Jesús que los dejara entrarse a los cerdos porque no querían caer al abismo y tenían que prenderse de algo. Y Jesús los dejó, pero él sabía que de ahí no se podían prender, porque cuando entraron en los cerdos sintieron que había alguien ahí y corrieron a defenderse de eso, y el espíritu no podía comunicarse con el cerdo ni el cerdo con el espíritu, porque el cerdo no tiene razón, no tiene intelecto, y los espíritus son intelectuales. Entonces, si el espíritu no tiene un intelecto para comunicarse con el cuerpo que tomó, los cerdos se desesperaron, se lanzaron al agua y se ahogaron, y los espíritus cayeron al abismo. Ese es un ejemplo perfecto de la diferencia entre un ser animal y ser racional, y lo que es criatura humana y la criatura animal, la criatura vegetal, todos estos reinos, la diferencia, pero tienen alma. Ahora, es muy importante descubrir que, por ejemplo, nosotros, si entendemos muy bien la función de la capa ozono, nos damos cuenta que la capa ozono es prácticamente como una protección que tiene la Tierra para poder subsistir con esa fuerza que viene del Sol, que es la que genera absolutamente todas las células del organismo completo del planeta. Sin ese Sol, el planeta no podría subsistir y no se generaría todos los elementos necesarios para poder nosotros existir, subsistir dentro de esta vida natural. El alma tiene como capa ozono, tiene precisamente esto que Dios nos ha dado en Jesucristo. Un ser humano que no conoce a Dios y vive una vida natural,
sin conocimiento espiritual porque no tiene unción sobrenatural, tiene en Dios la misericordia de haberlo creado con razón, un ser racional. Esta razón tiene en el corazón infusa el conocimiento del bien y el mal. Por eso todo ser humano, sin importar si está ungido con el Espíritu de Dios en una orden sobrenatural como el bautismo en Jesucristo, todo ser humano conoce la ley, porque la tiene infusa en el corazón. El indígena, todos los seres humanos, sin importar. Pero cuando nosotros tenemos la gracia sobrenatural del Espíritu de Dios, de Jesucristo, en nuestra vida, entonces Dios nos ha dado a nosotros un don maravilloso por el cual nosotros podemos responder por la salud de nuestra alma en una forma extraordinaria. Los seres racionales que no tienen unción espiritual, no están ungidos sobrenaturalmente por el bautismo, tienen la misericordia de Dios y la compasión de que si ellos viven de acuerdo al amor, tendrán de Dios la protección que le da al que es inocente, la protección del inocente. El inocente lo cubre la misericordia. No sabe, pero tampoco tiene intenciones malas, es inocente. Ahora, nosotros no somos inocentes de todo lo que nos ataca, porque Dios nos ha ungido espiritualmente para que nosotros respondamos de acuerdo a nuestra sabiduría. Y la sabiduría que tenemos es total. Tenemos nada menos que el Espíritu Santo. Ninguna persona bautizada, y mucho menos nosotros que tenemos los sacramentos, como la confesión y la Eucaristía, ninguno de nosotros, y que tenemos acceso a los sacramentales, por ejemplo, ninguno de nosotros puede decir que no sabe. Todos sabemos, lo tenemos infuso en el corazón. Entonces, ¿en qué consiste la salud del alma? La salud del alma es como decir, yo todo lo que hago en función a la ley de Dios me afecta para bien o para mal. Y el alma es como esa luz que se opaca o se vuelve más brillante de acuerdo a mi comportamiento. Por ejemplo, usted tiene esta habitación y tiene estos vidrios. Para que usted pueda tener visibilidad y pueda tener la claridad que necesita de la razón por la cual tiene estos vidrios, usted tiene que mantenerlos limpios y podrá tener la claridad de todo lo que usted tiene que apreciar a través de estas ventanas. Si estas ventanas nunca se limpiaran, se volverían horribles y encima de todo producirían males hacia adentro, porque se podriría todo eso, se oxidaría y termina trayendo mal a esta casa. Y esto es, cada elemento de la construcción es un elemento importante de mantenerlo limpio. Entonces, mis pensamientos, mis instintos, mis sentidos, mi razón afectan mi alma. Todo. Cuando una persona está llena de resentimientos, de dudas, de inseguridad, de incertidumbre, de miedo, de angustia, esa persona está robándosele la salud al alma. El alma comienza a desnutrirse y todo el organismo empieza a enfermarse. Porque cuando el alma no tiene salud, entonces el cuerpo entero físico se empieza a enfermar también. Ustedes se dan cuenta que hay personas que se consideran como hipocondriacas, que es una enfermedad del alma. La hipocondriacia es una enfermedad del alma, que son personas que constantemente generan enfermedades, constantemente generan males, constantemente generan preocupaciones diferentes, miedos diferentes, incertidumbres diferentes, inseguridades diferentes, dudas diferentes, resentimientos diferentes. Estas personas están enfermas del alma, porque el alma está constantemente generando oscuridad y por lo tanto la mente y el cuerpo están desequilibrados y no reaccionan al organismo en una forma natural, sino en una forma enfermiza. Hay un espíritu de enfermedad ya en esa persona, porque el alma está enferma. ¿Y cómo se enferma el alma? Precisamente la vida interior nuestra tiene que estar centrada en el bien, en la obediencia, en el amor, en la compasión, la caridad, la tolerancia, la paciencia, que son las virtudes que le dan salud al alma. El alma solo puede tener salud con el amor. Nada más. Una persona que no sabe amar está enferma del alma, porque la falta de amor es una enfermedad espiritual y por eso se endurece el corazón.
De ahí vienen las lenguas. Si una persona que está enferma del alma no puede decir nada con amor, siempre estará tratando de hacer daño, porque de su lengua no salen sino palabras que hieren, que dañan, que destruyen, porque como está llena de incertidumbre esa alma por dentro, no puede dar amor, y todo lo que da es desamor, y no tiene nada bueno que decir. Todo es negativo, todo está oscuro, todo es un abismo, nada tiene futuro, no hay esperanza. Esa es la enfermedad del alma, y por lo tanto todo lo demás se enferma. De la única manera que yo puedo tener salud física y salud mental es si mi alma está sana. El que tiene enfermo el alma, tiene enfermo todo, absolutamente todo. Y el alma tan solo puede lograr la salud con el amor, nada más. Por eso, si usted tiene una sola persona en su vida que usted no pueda perdonar, que usted no pueda apreciar, que usted no pueda aceptar en su vida, esa es una de las fuentes más grandes para que pierda la salud de su alma. Si usted quiere saber cómo se puede enfermar del alma, odie, resiéntase contra alguien, mantenga una venganza, mantenga una murmuración en el corazón contra otro ser humano. Eso le roba la salud de su alma. Es una de las fuentes más grandes para desangrarse. La desnutrición espiritual más rápida de todas es el resentimiento, la falta de perdón. Eso se roba toda la salud. La gran mayoría de los orígenes del cáncer, de los orígenes de enfermedades fatales, enfermedades que no tienen cura, la gran mayoría del origen de esas enfermedades es la falta de perdón, el resentimiento. Que hay personas que viven amargadas, resentidas con alguien o algo, y eso las puede acabar, las puede dañar por dentro. Los miedos, el miedo puede producir enfermedades gravísimas, porque el miedo no solamente falta de fe, sino falta de amor. Porque el miedo es un exceso de amor propio. Ese es el miedo, que quiere estar en control de todo y como no puede, se llena de miedo, de inseguridad. Y entonces el miedo vuelve a la gente agresiva. Y la gente se vuelve susceptible por el miedo, por la inseguridad. Se vuelve demasiado susceptible. Y por lo tanto falta el amor, falta la caridad y se enferma el alma. Porque cuando no hay amor, no hay caridad, el alma se enferma. Por eso todas estas enfermedades espirituales que dañan la salud del alma, entonces traen no solamente consecuencias eternas, sino que llevan a vivirnos una vida temporal espantosa. Porque el hombre nunca tiene paz, siempre está inseguro, está lleno de incertidumbres. La única pregunta que tiene en el corazón es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un desesperado. Entonces esa alma se enferma cada vez más. Y a esa alma, con toda facilidad, le entran los espíritus. El espíritu del mal puede actuar muy fácilmente a través de esa alma porque esa alma tiene demasiadas heridas. Y a través de las heridas es donde respira el mal, por las heridas, por ahí respira. Por eso es demasiado importante entender que nosotros cada día cuando nos levantemos, lo primero que debemos buscar es la salud espiritual. Cuando nos levantemos. ¿Y cómo se busca la salud espiritual? Cuando uno se levanta, debe consagrarle el día a Dios. Debe implorarle por protección. ¿Pero protección de quién? No necesariamente del diablo, sino protección de nosotros mismos, de nuestro propio amor, de este amor propio, del egoísmo, de ese egocentrismo, protección de eso. Porque es que si nosotros nos levantamos y vamos a caminar sin amor, vamos a destruir todo, nos vamos a enfermar un poco más, vamos a hacer un poco más de daño a la gente, vamos a caminar sin amor. Caminar sin amor es el veneno más grande para la salud espiritual. Una persona que camina sin amor está agotada, cansada, no tiene fuerza para seguir, no tiene esperanza, ya no aguanta más. Y todo lo que puede decir cuando usted se reúne a que abra su corazón es: ya no resisto más, ya no puedo más, es suficiente con esto, ya no puedo más. ¿Por qué? Porque es una persona agotada por la falta de amor. Y esto, porque miren, la vida para nosotros, pues es un don extraordinario. Si uno supiera lo grande que es el don de la vida,
andaría de rodillas todo el día, dándole gracias a Dios y alabándolo por el don de la vida. Y yo digo que nosotros que tenemos esta unción sobrenatural de la fe en Jesucristo, tenemos toda la razón para poder glorificar a Dios por el don de la vida. Porque si algo Dios nos ha dado, esta vida es una maravilla tan impresionantemente grande y misteriosa que no alcanzaremos nunca durante esta vida natural a entender el regalo tan grande que es. Pero esta vida se nos la dio a nosotros Dios para nosotros ser responsables de ella. Nosotros somos responsables de la vida. Y miren que el instinto que tiene el hombre es hacer a otros responsables de la vida nuestra. A otros. Los demás deben llevar nuestra vida, los demás son responsables, los demás son la causa de todos mis problemas, los demás son el efecto que me hace daño a mí, el que me hace miserable, el que me quita la paz, es siempre el otro, siempre, siempre. Esto es precisamente la oscuridad y la enfermedad del alma. Cuando uno deposita la vida de uno en las manos del otro, se enfermó, está enfermo, no tiene salud espiritual. Porque entonces uno cree que es el otro el que no me deja ser feliz, el que me afecta, el que hace esto, lo otro. Eso es mentira. La felicidad de uno no depende de una criatura, no depende de los eventos naturales ni las circunstancias de la vida. De eso no depende la paz, de eso no depende el gozo, ni depende de que yo viva con entusiasmo y con esperanza. La felicidad nuestra viene solo de Dios, nada más. Y esa felicidad que viene de Dios tan solo viene por la sabiduría que habita en mí a través de mi fidelidad. La fidelidad es la que me da la fortaleza a mí. Pero si yo todo lo deposito en las manos de los demás, pues no solamente soy un zángano, sino también soy una persona que no estoy amando. No estoy amando y no soy responsable de lo que Dios me confió, que es mi vida. Mi vida. Yo tengo que ser responsable de ella. Nadie es culpable de nada de lo que me pasa a mí. Nadie es culpable, absolutamente nadie. Nadie es culpable. Por eso, cuando nosotros entendemos eso bien, comenzamos la salud espiritual. La salud espiritual no puede existir si el hombre no se hace responsable de su vida. Por eso mire lo que sucede en la relación entre padres e hijos, entre esposos, en comunidades como esta, en la comunidad parroquial, en una nación y sus ciudadanos, en todo conjunto humano. Lo que sucede es que mientras que los ciudadanos, la familia, las comunidades no se hagan responsables cada uno de su vida, siempre habrá división, porque siempre estarán culpándose los unos a los otros. Y nunca habrá unión, no habrá unidad. Y esa unidad tiene que venir de la responsabilidad personal. ¿Usted quiere encontrar una familia con armonía? La única familia que tiene armonía es la familia en que cada uno se levanta a hacer lo suyo. Y cada uno es responsable de su vida. Y no espera nada del otro, sino que quiere dar, dar y servir. Eso es espíritu de servicio. Si usted pierde el espíritu de servicio, perdió la salud del alma. Cuando usted se levanta que le sirvan, ya perdió la salud del alma. Hay excepciones, una persona paralítica, una persona ya que tiene una enfermedad mental que ya no puede actuar, una persona que esté enferma, ya no puede actuar por sí misma y es incapaz. Eso se sale de las reglas. Pero dentro de la vida natural del hombre, la salud del alma solo se alcanza por la responsabilidad que debemos tomar de manejar nuestra propia vida sin culpar a los demás. Ese es el principio. Si yo me levanto por la mañana, consagro mi vida a Dios y me hago responsable de todos los eventos de mi vida en ese día, en ese momento comienzo a vivir con salud. Esa es la única forma de tener salud del alma. Y cuando el alma es saludable, entonces todo funciona. Porque yo voy a tener la fortaleza para hacer que todo mi organismo me responda, para hacer que mi mente sea ágil, sea objetiva, clara, y que no tenga angustia, que no tenga duda, y así pueda yo ejercer las funciones naturales y sobrenaturales por las cuales Dios me creó, y en las cuales Dios me creó. Entonces, ¿cómo resumiríamos nosotros qué es salud del alma? ¿Cuál es la salud del alma? La salud del alma es
Precisamente el conocimiento que debemos recrear dentro de nosotros, de la responsabilidad que tenemos ante Dios, de lo que Él nos ha confiado, que es nada menos que el don de la vida. Dios nos ha creado y nos ha dado el don maravilloso de la vida. No puede existir salud espiritual si yo no reconozco eso y me hago responsable de eso. Mire cómo es de fácil que cuando uno empieza a crecer y es hijo, pues la protección de los padres hacen pensar en un momento dado de que de pronto todo está como hecho, porque me hacen todo. Y de repente yo llego a equivocarme pensando que así es la vida, que es que a mí me lo hacen todo. Y si de repente yo no llego a tener la sabiduría suficiente para entender que ese es tan solo el principio animal en el cual yo ayudo a aquel que de gatear llega a caminar y después a correr y después a actuar por sí mismo y después de eso tengo que hacerlo todo yo. Si yo no alcanzo a tener esa sabiduría, me convierto en un inútil, en un zángano, una persona egoísta que jamás va a poder tener espíritu de servicio y por lo tanto mi alma se va a enfermar. Y voy a ser una persona depresiva, agresiva, incomprensible. Nunca voy a tener amor ni caridad con nadie. Voy a ser un egoísta, pretencioso, orgulloso, vanidoso, soberbio, porque estoy enfermo espiritualmente. Mi alma está enferma, porque es un alma dependiente. Siempre está esperando todo y no da nada. Esa es un alma dependiente. Y piensa que la vida también le debe todo. Entonces, cuando las cosas le salen mal, ahí encuentra el deprimido, el confundido, el desesperado, el que ya no tiene salida porque ya perdió todo, porque no le están dando nada. Porque siempre está acostumbrado a recibir y no a dar. Este es el primer síntoma de la enfermedad del alma. Es cuando el hombre no alcanzó a superar la primera etapa de su vida, que es la etapa donde se recibe la fuerza necesaria para subsistir por sí mismo. Ustedes lo ven en los pájaros. Usted ve pichones en un nido, pero ¿hasta cuándo? Los pichones llegan un día de que los pájaros mismos los empujan del nido y tienen que volar y ya se acabó. Si voló o no voló, ya es cuestión de ellos. Ya era tiempo de volar. No hay cosa más espantosa que ver un pájaro viejo en un nido. Eso se ve horrible. Un pájaro ya barbado y todo metido entre un nido. Sí, eso ya está deforme. Eso ya no existe. Ustedes saben, cuando yo estaba secuestrado, descubrí algo increíble en los pájaros. Y me lo mostraron los guerrilleros. Hay unos pájaros zánganos que son capaces de colocar un pobre pajarito a calentar el huevo de ellos porque ellos no lo calientan. Y se ve usted con un huevo inmenso, con un pájaro chiquito, ¿sí? Que es el que está calentando un huevo que debía calentar el otro pájaro zángano que no lo calienta. Y eso existe en la naturaleza. Ustedes se pueden imaginar, por el mismo desorden que hay por la caída de la creación misma, hay unos desórdenes en la naturaleza que ustedes no se imaginan cómo son. Y son tan sutiles que uno cree, es natural. Pero no, es parte de la misma caída. Y esto existe en los seres humanos también. Hay seres humanos. Mire, la enfermedad espiritual viene de la falta de responsabilizarse el ser humano de sí mismo. De ahí vienen todas las enfermedades espirituales. De ahí viene la enfermedad del alma, la dependencia. Cuando uno depende, está enfermo, completamente enfermo. Yo no estoy hablando de un niño, no estoy hablando de una persona paralítica, un ciego. Hay personas que tienen una condición de vida natural que están sujetos a los demás por alguna razón. Pero que estoy hablando de una persona que no tiene por qué estar sujeta a nadie. Esa persona que es dependiente de los demás ya está enferma del alma. Y las enfermedades del alma son claras, muy claras de ver. Las enfermedades del alma, la peor enfermedad del alma es el egoísmo. Una persona que está enferma del alma es egoísta, egocéntrica. Siempre está ofendida cuando no se le da lo que quiere. Siempre está ofendida cuando se le lleva la contraria. Si usted hace algo que no les gusta, ya están ofendidos. ¿Por qué? Están enfermos del alma. ¿Y ustedes creen que la gente se preocupa por la enfermedad del alma? No, todo mundo corre a preocuparse por la enfermedad del cuerpo. Usted vaya y dígale a alguien que lo diagnosticaron con cualquier cosa rara y se mueren del susto. Pero ¿acaso alguno está con miedo porque está enfermo del alma? La mayoría no.
Y la enfermedad más, la gente dice, ¿cómo hay de cáncer? Pero el cáncer solo mata el cuerpo, nada más. Que supieran cómo hay de enfermos del alma. Eso sí debía dar susto, miedo. ¿Qué tal que se mueran así? Se mueren así, ¿qué les va a pasar? Que se mueran con el alma enferma. Dios no lo quiera que eso le suceda a ninguno de ustedes. Porque le cuento, si usted quiere hacer algo importante en su vida, descubra la salud de su alma en que se encuentra. ¿Y cómo puede saber usted qué salud tiene el alma? En el amor, la compasión, la capacidad que tiene para perdonar, la capacidad que tiene para tolerar, la paciencia. Todo eso es salud del alma. Si usted es intolerante, impaciente, egoísta, es una persona chismosa porque no quiere el bien de los demás, es una persona dura de corazón, cruel, sarcástica, vulgar, ya tiene el alma podrida, tiene el alma rota, la tiene acabada. Usted, si no se cuida, va a tener unos problemas que usted no se los puede imaginar al final de esta vida. Porque lo peor de todo es que la gente cree que con la religión pueden cubrir esas enfermedades. Eso es como el que tiene SIDA y pretende que no tiene, infecta a todos los demás. Es lo mismo, porque es una enfermedad que está en el alma y no se puede cubrir con oraciones, con devociones, con religiosidad. Con eso no se puede cubrir esa enfermedad, porque ¿qué se gana usted? Pero le aseguro una cosa, la gente con una fortaleza increíble vienen a orar desesperadamente para que el Señor les cure alguna enfermedad física o para que les solucione algún problema económico o alguna situación humana de relaciones o quién sabe cuántas otras cosas, para que el Señor le abra los caminos y las oportunidades. Pero usted sabe cuántas personas están concentradas en la salud del alma. Casi nadie. ¿Y por qué? Porque ni siquiera saben qué es eso. No tienen ni idea. ¿Qué es la salud del alma? Ni idea. No tengo ni idea. Pues claro, porque eso es lo que más guardado tiene el mal de nosotros, porque nosotros deberíamos saber cuál es la salud del alma. Dios nos ha dado la sabiduría para eso, pero está opacada. Esa sabiduría no la tenemos. ¿Por qué no la tenemos? Hemos perdido la gracia. Simplemente por eso. Entonces, en una reflexión como esta, Dios nos está llamando a nosotros a despertarnos y darnos cuenta qué es lo más importante de mi vida. Lo más importante de mi vida no es el éxito natural. Ustedes se han dado cuenta en esta sociedad perversa en que vivimos nosotros hoy. La gente está concentrada en alcanzar un título universitario, una posición en la sociedad, deslumbrar a los demás con sus títulos y su dinero y todo lo que pueden lograr a nivel humano. Eso es la meta, eso es lo único importante. Si usted logra eso, usted es inteligente, usted es una persona sabia, usted supo hacer las cosas, usted se superó, usted quién sabe cuántas cosas hizo. Le digo una cosa triste, la gran mayoría de las personas que alcanzan esas metas naturales están enfermas del alma, no tienen amor, no tienen compasión, la mayoría son ateos. O si no son ateos, son religiosos, sin espíritu, gente sin amor, sin fidelidad, sin compasión. Y yo con esto no estoy condenando las acciones naturales de la vida temporal, porque Dios nos da la oportunidad a nosotros de hacer lo que queramos con relación a la supervivencia. Hay algunos que se dedican a aprender a ser carpinteros, otros ingenieros, y quién sabe cuántas otras vocaciones podemos despertar y desarrollar nosotros en esta vida. Pero yo digo una cosa, de nada nos ganamos con vivir en esta civilización convencidos de que las metas que hay que alcanzar es distinguirnos por la capacidad que tenemos de alcanzar lo que esta sociedad propone y ser lumbreras desarrolladas en esos niveles. ¿De qué nos ganamos eso? Si llegamos ahí sin amor, sin compasión. Es como yo me dedico a asegurarme que mis hijos tengan todos los grados universitarios posibles y los llevo a la cumbre de eso, y entonces conseguirán empleos respetables o serán muy ricos porque alcanzarán a desarrollar quién sabe qué empresas con toda la preparación que tienen. ¿De qué me sirve eso si creé monstruos que no tienen amor?
que no aman a Dios, que no son capaces de obedecer, que no respetan al prójimo, que no tienen caridad, más valdría nunca haber tenido esos hijos, porque esos hijos se convierten en testigos contra mí ante el tribunal del Señor. Esos hijos son mi propia condenación al final de esta vida. ¿Para qué? ¿Cuánto no quisiera uno? Yo tengo la tristeza, por ejemplo, de que mis hijos son 2 hijos educados, graduados, les di todo lo que quisieron, se educaron en las mejores universidades, tienen todo, trabajan, tienen dinero, les va bien, lo que fuera, lo que normalmente puede hacer un ser humano común, nada extraordinario, pero común, de lo que esperan las metas humanas. Pero ¿qué me gano yo con eso si no tienen a Dios? No están convertidos. Ellos todavía no obedecen a Dios, no están en la iglesia. ¿Y ustedes creen que yo estoy orgulloso de que se educaron, se graduaron, tienen títulos y pueden hacer? ¿De nada sirvió? Yo no les di lo más importante, no les di al Señor. Y ese es mi dolor todos los días, y todos los días le imploro a Dios por ellos y sobre todo pidiéndole perdón por la ignorancia tan espantosa en la que yo entré en mi vida, pensando que con esta mentalidad subdesarrollada, espantosa, donde uno piensa por estos complejos en que crecemos en estas sociedades, de que es la educación lo más importante para darle a los hijos, cuando lo más importante es Dios. Eso es lo más importante. Si los hijos no tienen salud espiritual, ¿de qué me sirve crear unas pestes con títulos si no aman a nadie? ¿Para qué? Un cáncer, una putrefacción, que son seres detestables. Yo no estoy diciendo que mis hijos son así o los hijos de ustedes, pero me estoy refiriendo de que esto es lo que produce la imagen que el mundo nos presenta. La salud espiritual tiene que ver con el amor de Dios. Esa es la salud espiritual. La salud espiritual, la salud del alma, es el amor, nada más. Si usted tiene un hijo, un hermano, una esposa, un compañero de comunidad, en donde usted viva, que no tiene amor, usted tiene la obligación de mostrarle el amor que hay en su corazón. Eso es lo único que puede enamorar a la gente de Dios, el amor que usted lleva. No su egoísmo, no su maldad, no sus sarcasmos, su indiferencia, su pretensión, su vanidad, su orgullo, su prepotencia. Porque mire cuál es el veneno más peligroso de esta sociedad. Entre más se eduque usted, más tonto, porque cree usted que es mejor que los demás. Yo conozco gente así. Miren, hace poco estaba yo en Irlanda y estaba con una familia que tiene muchos problemas y tienen 3 hijos. Los 3 hijos son unas lumbreras, son científicos los 3, de mucho éxito, ninguno de los 3 con Dios. Y ellos, en la presentación que me hicieron a mí, me mostraban pues con orgullo todas las metas que han alcanzado. Tienen mucho dinero, son muy respetados en ese pueblo. Los hijos alcanzaron metas que ni los padres se soñaron, y al final resulta que uno resultó con una enfermedad mental que no han podido ayudarle en nada. Tiene 40 años y no han podido ayudarle en nada. Y yo sé de dónde viene, porque el día que hablé con ellos y oré con ellos, sabía perfectamente que era una enfermedad del alma. No era una enfermedad de la mente, era del alma. Ese hombre está enfermo, porque está enfermo que no ama. Es un hombre egoísta, sarcástico, que se sentía mejor que todos los demás. La forma en que hablaban de todos sus compañeros del pueblo que no habían estudiado, que no habían hecho, que no habían aquello, que no habían alcanzado nada en sus vidas, y los papás andaban orgullosos de todos sus títulos, hasta que los aterricé en esa sala y les dije: miren, si yo vine aquí a hablar con ustedes y a orar con ustedes, les voy a tener que decir algo que no les va a gustar. Y les voy a decir: ustedes lo que hicieron fue crear 3 monstruos. Eso es lo que hicieron. Porque estos hombres no aman, no tienen caridad ni pretensiones, son unos vanidosos. ¿Y de qué les sirvió eso? Ahora están deformes. Ahora van a ser malos esposos, malas esposas, van a tratar mal a los hijos, no van a tener compasión con nadie, porque están enfermos del alma. Tan sencillo como eso. Enfermos del alma. Y esto es lo que la gente no cuida. Acordémonos, lo más importante de nuestra vida es nuestra salud espiritual. Es lo más importante. Lo más importante. Hoy me da tristeza, mucha tristeza, de caminar por este mundo, dándome cuenta la ceguera tan espantosa en que vivimos. Veo toda esta gente corriendo como locos detrás del viento, buscando un carro, una casa, dinero, fama,
honores, gloria, todo esto, muertos todos, enfermos, que no tienen salud del alma, están podridos por dentro, no tienen amor ni tienen compasión. Y esa es la educación que estamos dándole a todos, eso es lo que estamos haciendo. Muy lindo que yo eduque a un hijo o que yo produzca para que otros se eduquen. Muy lindo eso, claro, ojalá que todos supieran de todo, ojalá que todos hablaran de todo, ojalá que todos tuvieran capacidades de todo. Pero siempre y cuando todo esto se construya en el amor, nada más, de lo demás es basura. Jamás se vaya a sentir orgulloso usted de nada en su vida si usted no es capaz de amar, de perdonar, de superar su vanidad, su pretensión, su orgullo, todo eso. Si no, usted no vale nada. Usted es un enfermo total. Más valía que regrese todo a Dios, se encierre por ahí en una cueva y le pida que se lo lleve, porque lo que va a crear es va a vivir sin amor, le va a hacer daño a la humanidad. Más vale que se muera, se lo aseguro. Le va más bien si se muere hoy, mucho mejor le va, porque si sigue viviendo así, no va a hacer sino daños y puede llegar a condenarse, tan sencillo como eso. Más vale que se muera. Mire lo que hizo una santa, ustedes ya deben saber quién es y no les voy a decir el nombre. Hay una santa que rezó para que el Señor se llevara a sus hijos antes de que ellos se vengaran por la muerte de su padre, ¿cierto? Y se murieron, se los llevó a los dos. Esto es un ejemplo. Prefiero que mis hijos se mueran a que sigan viviendo sin amor, y lo digo de verdad. Yo hablo con ellos y les digo, bueno, nosotros tenemos que despertarnos al amor y tenemos que encontrar a Dios. ¿Qué me gano yo con tener un hijo vivo cuando tiene el alma muerta? Mejor que el Señor se los lleve antes de que siga viviendo sin amor. Es verdad. Si nosotros tenemos que entregarles hijos al cielo, no al infierno. Tenemos que entregarle hijos a Dios y no quitárselos. Entonces, ¿qué me gano yo con tener todas estas glorias terrenales, con todas estas cosas, cuando esos hijos no valen nada porque no aman? Nada, no sirven de nada. Y esto soy yo también. Yo le digo todos los días, Señor, enséñame a amar. Porque si yo no puedo aprender a amar y a perdonar, prefiero morirme antes de que haga más daño. Lógico, no quiero vivir así. No se puede vivir así, porque me estoy acarreando toda clase de males, de oscuridad, de maldad. Qué horrible vivir así, vivir sin amor y vivir dañando todo, acabando con todo, juzgando a todos, persiguiendo a todos, destruyendo todo. Prefiero morirme ya, eso es, y hago menos daño. Y esto debía ser nuestra oración todos los días. Señor, si no hemos de vivir con amor, llévanos ya. Antes de que acabemos de dañar todo, llévanos ya. Esa debía ser nuestra oración diaria. Si nuestros hijos, nuestra familia no va a vivir con amor, llévatelos a todos, antes de que se condenen. Esto es la oración. Pero nosotros somos tan egoístas, tan ignorantes y tan absurdos que preferimos estar por aquí todavía con tal de estar juntos, aunque nos condenemos todos, que así de tontos somos. Entonces, miren que el Espíritu Santo aquí presente entre nosotros nos exhorta y nos llama a la verdad y a la vida, al camino. El único camino con Jesucristo es la verdad que nos enseñó. Y la verdad nos hace libres. O amamos o nos condenamos. Eso es la verdad. ¿Y cuál es el amor? El amor no es darle vida y comodidades a los seres queridos que Dios me confió en mi sangre. El amor es amar a todos, a toda la humanidad entera. Ese es el amor. El amor es tener compasión con este, con aquel, no discriminar, no juzgar, no calumniar, no hacer daño a nadie y vivir en paz con todos y buscar el bien de todos. Ese es el amor de Dios. Si no tengo eso, estoy muerto. No tengo salud espiritual, mi alma está podrida. Eso es, y no esperemos nada bueno, porque no va a pasar nada bueno. Todo va a salir mal. Mire, es posible que usted triunfe en el mundo. Claro, va a encontrar muchas cosas. Y entre más astuto sea, más conquista. Porque usted no discrimina, usted simplemente usa a todo el mundo como un escalón para llegar para donde va. Y a donde va, usted está usando a todo el mundo, porque solo tiene intereses personales, y donde llegas a usar a todos los demás, para usted enriquecerse, en conocimiento, en ideas, en dinero, en aplausos, quién sabe en cuántas cosas, o en tener la capacidad de controlar a los demás. Pero eso es muerte, todo eso es muerte. Porque si yo no vivo para amar, para servir, para crear un reino de Dios entre los hombres, soy un parásito. No debo estar vivo, me debo morir. Eso es lo que soy. Entonces, el Señor nos pide a nosotros que nos concienticemos de verdad y que lleguemos a entender quiénes somos
y que nos despertemos a tiempo y que dejemos de ser estos parásitos que a veces somos y que entendamos de que Dios nos llamó fue a crear un reino entre los hombres, el reino del amor, del verdadero amor. Por eso ustedes verán que en la historia sagrada hay eventos contradictorios a lo que nosotros esperaríamos. Jesús con un látigo sacando mercaderes del templo. Alguien diría la ira de Dios. A Dios no le da ira, pero Dios es justo y la justicia de Dios es perfecta. Y esas cosas actúan en nuestra vida y eso lo tenemos que tener claro. Le voy a pedir al Señor su palabra para sellar esta reflexión. Y para sellarla les leo a ustedes de la carta de San Pablo a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12 del versículo 1, y dice: ¿hay que gloriarse? Aunque no conviene, hablaré de las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, tampoco lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que al hombre no es lícito pronunciar. De ese hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino es de mis flaquezas. Pero aunque quisiera gloriarme, no sería un necio, pues diría la verdad. Sin embargo, me abstengo, para que nadie me atribuya algo por encima de lo que ve en mí o de mí oye, o a causa de la grandeza de las revelaciones. Por eso, para que no me engría, me fue clavado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás, para que me abofetee y no me envanezca. Por esto rogué 3 veces al Señor que lo apartase de mí, pero Él me dijo: te basta mi gracia, porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. Por eso, con sumo gusto me gloriaré más todavía en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por lo cual me complazco en las flaquezas, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones y angustias por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por esta reflexión y porque el Espíritu Santo pueda entrar en lo más profundo de nuestro corazón y remover esa tierra y sacar toda esa hierba mala, y que nosotros nos atrevamos a cambiar verdaderamente esta actitud maligna que tenemos de vivir en el egoísmo y la pretensión y esclavos de las visiones y propuestas de este mundo, pensando que estamos tomando el eje por las manos, cuando realmente lo que estamos haciendo es buscando nuestra propia condenación. Amén.